porque se va a poner peor. Esto se va a poner peor. Versículo 18, Clarimar. Versículo 18 de Éxodo 9. He aquí, mañana a esta hora enviaré granizos muy pesados, tal como no ha habido en Egipto desde el día de que se fundó hasta ahora. ¿Qué es lo que va a enviar el Señor? Pedazos de granizo y grandes. ¿Y qué es granizo? Vamos a ver si alguien sabe. Yo creo que yo no sé bien lo que es. ¿Serán rocas que vienen del agua? Son rocas, muy bien. Que vienen del agua, ¿verdad? ¿Qué más dice? Caliente. ¿Qué más dice? Haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Lee el versículo 19. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en tu campo. Ajá. Porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Caiga sobre ellos el granizo. Lee. Una pregunta primero. Dios está hablando todavía con Faraón. Dios está hablando con Moisés para que Moisés le diga a Faraón. Es como si Dios estuviera hablando con Faraón. Porque parece que está hablando con Faraón. Y la realidad es que este mismo mensaje que Dios le está dando a Moisés, se lo está dando a Faraón. Se lo está dando a Faraón porque se lo van a dar. Claro. Ahora, ¿qué dice tu comentario bíblico, Clarimar, sobre esos dos versículos? El versículo... No, 19 no tengo, 18 tengo. ¿Qué dice el 18, hija mía? Granizo muy pesado. Ajá. Teniendo en cuenta las consecuencias de la gravísima pestilencia que cayó sobre el ganado, el anuncio de otra plaga con granizo muy pesado sobre el ganado que había quedado traería terror y hacienda a Faraón y a los egipcios. Recuerdan que antes de esta plaga ya el pueblo había sufrido varias plagas. Los animales ya estaban muertos, muchos de ellos. O sea que lo poquito que quedaba, sí que, ya habían venido las pulgas. si no se recogía y se guardaba en granero, iba a morir. Porque fíjense lo que dice el versículo. Dime. Aquí Dios también quiere advertirle de lo que puede pasar. Claro. Gloria a Dios. Lee el versículo 19. Vuelve y léelo para que vea. Ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Dios no tiene que advertir de ellos, pero lo está haciendo, porque ahí sabe que Dios es humilde y que tiene compasión por los demás. Tiene misericordia. Tiene misericordia, ¿verdad que sí? A pesar de que la justicia de Dios amenaza con destruirlo, ¿verdad? Pero Él les advierte a Al mismo tiempo, advierte. su misericordia le está mostrando a ellos una salida. No lo tiene que hacer como tú acabas de decir. No lo tiene que hacer. Así que Dios actúa distinto a Faraón. Porque a Faraón, ¿qué? Faraón no le dijera nada. A Faraón no le importa si envía o no envía el ganado y le hace daño a la gente. Sin embargo, esto que el Señor está haciendo, este consejo que el Señor le está dando, ¿a quién se lo está dando? ¿A Faraón? ¿O a la gente de Egipto o a los judíos? ¿A quién? Faraón. Yo creo que a Faraón. Dios aconsejó aún a los egipcios, Clarimar. Porque a Faraón no le importa. Pero Dios le está diciendo, mira, envía pues a la gente. ¿Para qué? Léelo de la Reina Valera, María. No, yo no tengo. ¿No lo tiene? No, dice aquí. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo Hombre o animal
que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y aquí dice, ajá, algunos creyentes tuvieron temor y albergaron a sus siervos y ganado en sus casas, y esa fue una sabia decisión. Algunos creyentes, pero creyentes del mensaje. ¿A quiénes se refiere Matthew Henry en ese comentario? ¿Tú crees que es a los judíos? No, a los egipcios. Que algunos egipcios creyeron. Tuvieron temor y siguieron el consejo. Los que no creyeron, que solamente le creyeron a Faraón, porque Faraón habrá dicho, no va a pasar nada. Pues, los que siguieron a Faraón se buscaron tremendo problema. Los que siguieron el consejo, y no estoy hablando de nuevo de los judíos, estoy hablando de los egipcios. Los egipcios deben estar molestos con Faraón. Ahora, ¿verdad? Claro, el pueblo debe estar súper molesto con Faraón. Ahora, vamos al versículo 20. Yo lo quiero leer. Léelo, hija mía. Porque miren, esta es la confirmación. Lean el versículo 20. Léelo, mamá. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor y hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. ¿Se dieron cuenta? Míralo como lo dice la Reina Valera. De los siervos del Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, recogió sus criados y a su ganado en casa. Lo que tú acabas de leer de Matthew Henry. Porque obviamente hubo egipcios que en efecto sintieron ¿qué? Temor. Y yo les voy a hacer una pregunta que se la he hecho otras veces y espero que me la contesten hoy. Bien. El principio de la sabiduría es, decía Salomón, temor a Dios. El temor a Dios. Muy bien, Clarimar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, si usted no teme, de una forma, no de miedo. Ok, no, exacto, muy bien, Clarimar. Exactamente, un temor reverencial, de respeto. Estos egipcios tuvieron respeto. Estos egipcios no fueron irrespetuosos. Ellos dijeron, espérate. Si esto viene, yo mejor me quedo en mi casa. Yo mejor le hago caso a Jehová. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, no hagas eso, porque te va a pasar esto, te va a pasar esto otro, te va a pasar esto otro, no te metas en ese negocio, no hagas esto? Y uno viene y dice, no, Señor, lo voy a hacer, y ¡boom! Pero el Señor no nos advirtió. Como hizo con el pueblo de Faraón. Faraón mismo. Y como hizo con el pueblo de Faraón y aún con el mismo Faraón. Si el Señor nos aconseja, si la Escritura nos dice, no juegues con fuego, no juegues con fuego, porque te vas a quemar. Si usted sabe, ¿también podemos jugar con el fuego? Claro que no. Si usted sabe, por ejemplo, que el beber o consumir alcohol le trae problemas en su vida personal, no lo debería beber. No lo haga. Porque han habido muertes por eso. Ya yo sé lo que mi esposa me va a decir. Si sabes que tu diabetes no puedes comer azúcar, dulce, pues no comas dulce. Pero lo mismo, no hacemos caso. Pero no le dejes el micrófono porque muchacha hace un discurso. Lo mismo, no hace caso. A mí me gustan los dulces, pues ella me dice, no comas dulce porque le hace daño a tu condición. ¿Verdad? No hace caso. Pero a veces te hago caso, mi amor, sí. La mayoría de las veces te hago caso. Amén. Amén. Anyway, el temor al Señor es el principio de ¿qué? Sabiduría. De la sabiduría. Esta gente fue sabia. Digo, los que siguieron el consejo. Sí, porque no todos. ¿Verdad que sí? Así que aunque nuestros líderes sean malos, sean perversos, como era Faraón, Dios se inclina a mostrar su misericordia siempre. ¿Recuerdan la palabra misericordia que la hemos estado también estudiando? Eso es como cuando vino el arca de Noé. Ajá. Que no quiere el cielo subir, pues. Muy bien, otro buen ejemplo. En el arca de Noé, ¿verdad? Venía un juicio severo para la tierra. Y fue grave. Y fue grave. Y se advirtió. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo el arca y predicando por allí? ¿Años? ¿Lo saben? ¿Años? Sí, fueron años.
120 años. 120 años. 120 años para que la gente se arrepintiera, y quienes únicos se salvaron fueron él y su familia. Y más nadie. Más nadie. Y los animales. Y obviamente los animales. Los animales fueron más sabios que un montón de gente. Sí. Todos los canguros, los leones y todos los animales que entraron al arca fueron sabios, porque siguieron a Noé. Y había espacio para Y había espacio, pero ¿ves? Así que a veces hasta un burro es más inteligente que nosotros los seres humanos. Amén. Yo me creí. ¿Ok? Así que, independientemente que nuestros líderes sean malos, Dios siempre va a mostrar, ¿qué, Diego? Su misericordia. ¿Okay? Su amor y su misericordia. Pero yo les estaba enseñando a ustedes la semana pasada que la misericordia, cuando aparece en la Biblia, tenemos que entenderla en dos contextos. Y vamos a ver si ustedes recuerdan eso. ¿Cuál es el primer contexto de la palabra misericordia por la cual podemos entenderla? ¿Lo recuerdan? Misericordia en el contexto de Dios deteniendo juicio severo a nuestras vidas. Ese es uno. ¿Lo siguen? ¿Me entienden? O sea, nosotros merecemos un juicio seguro como lo merecía el pueblo de Egipto. Pero por su misericordia. Pero por su misericordia Él decidió darles ese anuncio y dejarles saber, oigan, es mejor que metan el ganado dentro de los graneros para que no nos vayan a perder. ¿Tuvo misericordia o no? Pues claro, porque pudo haberle no dicho nada. Pero es que Él siempre les ha dicho algo a ellos. Pues sí, así que el Señor fíjate una cosa, Él no tiene que decirle que van a venir plagas, Él puede cogerlo de sorpresa a Él. Bien. Pero Él siempre le dice de la plaga que va a venir. Le da detalle. Le da detalle. Por eso le está diciendo, recojan su Yo no ganado. me he dado cuenta de eso hasta hoy. ¿Okay? Ahora, ese es uno de los contextos. Dios deteniendo juicio severo. ¿Cuál es el otro contexto? ¿Lo recuerdan? Perdón. El perdón, dice Amaril. ¿Ok? Ya. El perdón es lo mismo, es el mismo contexto, es misericordia. O sea, detener juicio. Pero eso es Dios. Gracias. No. Dios hacia los hombres. Digo, tiene que ver con la gracia. Ese es un contexto. El otro contexto es... de nosotros hacia aquellos que están en necesidad. Muy bien, dilo otra vez. De nosotros hacia aquellos que están en necesidad. Cuando nosotros nos identificamos con las miserias del prójimo. Por cuanto tú veas Le diste de comer. enfermo y visitaste. Cuando nosotros nos identificamos con el dolor de nuestro prójimo. Nosotros, comparados con Haití, somos ricos, ¿Verdad? Estamos y nos mostrando quejamos aún misericordia. así. Así que tenemos que identificarnos con el dolor de nuestro prójimo, ¿no, Diego? Sí. ¿Okay? Y cuando nosotros nos identificamos con el dolor de nuestro prójimo, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Estamos teniendo misericordia. Estamos teniendo misericordia. Amén. ¿Okay? Dos contextos. Uno es el Señor deteniendo el juicio severo, y el otro contexto es nosotros identificándonos con el dolor del prójimo. Ahora, Dios ha mostrado su misericordia. ¿Verdad que sí? Muchas veces. Dios se ha identificado con el dolor de ese pueblo y también ha querido detener su juicio. Y tú mencionaste una palabra casi ahora. Gracias. Gracia. ¿Qué es lo que está operando cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Diego? ¿Qué es lo que está operando? ¿Qué está pasando? Yo sé. Dios está ejerciendo ¿qué? ¿Su qué? Su gracia. Su gracia. Y nosotros muchas veces hemos dicho que la gracia es que, Diego. El favor inmerecido de Dios. En este caso específico Es un favor inmerecido de Dios. está Dios haciendo un favor inmerecido. Si lo ves por su significado, se entiende mejor. Si lo ves por su significado se entiende mejor, pero recuerden que la gracia también se ve en otros contextos. Dime los contextos en que se ve la gracia, Diego. La gracia la podemos ver, ¿por qué? Yo sé que tú lo sabes, papi. En el contexto de salvación y como un ¿qué? Como un don. Don. Como un don.